Pero muy bienvenidos, queridos telepensantes, a una nueva entrevista de Radar Nacional, que la realizamos aquí desde el Centro de Estudios Libertarios. El objetivo de estas entrevistas es que nada pase bajo el radar, es decir, que no se cumpla con el anhelo de nuestro amigo Fernando Atria, que para que ustedes lo recuerden, mis queridos telepensantes, lo que Fernando Atria recomienda para desmantelar la Constitución de 1980 en su libro La Constitución Tramposa es plantear que exista magnitudes políticas que pasen volando bajo el radar del derecho. Eso quiere decir que no puedan ser acusadas como organizaciones que tienen una finalidad política porque el radar del derecho no es capaz de verlo. Y como nosotros no queremos que nada se nos pase bajo el radar y queremos estar atentos y entender qué es lo que realmente está pasando en este país desde distintas miradas, es que hemos invitado hoy día a Cristóbal Belolio, doctor en filosofía política del University College de Londres, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, abogado de la Pontificia Universidad Católica, candidato a constituyente independiente por el Distrito 11. Eso quiere decir que hemos convidado a conversar con nosotros a una persona que no solamente tiene muchos conocimientos en la materia de la que trata específicamente el tema constitucional, sino que además hemos invitado a alguien que está dispuesto a jugársela y a ir y a dialogar en estas condiciones que sabemos que no son fáciles con personas que tienen perspectivas muy distintas y a veces incluso difíciles de traer al diálogo común. ¿Cómo estás, Cristóbal? Gracias por haber aceptado esta invitación del Centro de Estudios Libertarios. Gracias a ustedes, Vane, un gusto estar acá, un placer. Mira, nosotros lo que vemos cuando más o menos te acompañamos en este proceso de afuera, porque yo iba a ir de constituyente, pero dije, mejor que no. Así es que mejor dejamos que personas como Cristóbal, como todos los que van por el Pacto de Chile Vamos, ¿no es cierto?, vayan y den esa pelea, y por eso yo voy algo más tranquilo, como podría ser candidato a concejal. Pero en este contexto, sin embargo, yo sí los acompaño a todos los que con vocación democrática, y eso quiero invitar a los telepensantes a entender, que el mapa político hoy día no está entre la izquierda y la derecha. No hay una división clara ahí. El mapa político, desde la perspectiva que he trabajado yo, fundamentalmente tiene la fisura entre quienes tienen vocación democrática, los que tienen vocación totalitaria, y los que teniendo vocación democrática, los Perkines, le ayudan entonces a los que tienen vocación totalitaria, pero no tienen malas intenciones. Sin embargo, este mapa político, yendo más allá, nos tiene hoy día con dos candidatos a la presidencia, que son de una izquierda más cercana a la de la vocación totalitaria, al menos Jadwe, y populista en el caso de Giles, ¿no es cierto?, con un candidato de otro lado, de otro sector, ustedes verán dónde lo quieren poner, que tuvo esa desafortunada frase, más pobres pero más felices, y por otro lado, con un avance estrepitoso del narcoterrorismo, de la narcopolítica. Sabemos que el negocio de la madera, en 2018, el robo de la madera, le generaba a esta gente 20 millones de dólares de ganancias. Hoy día, a 2020, estamos hablando de en 2 años, ese negocio ha crecido de 20 millones de dólares a 67.8 millones de dólares de ganancia para quienes están haciendo narcoterrorismo en el sur. Tenemos un Estado fallido, no solamente en el sur, es fallido en términos del monopolio de la fuerza, y qué duda cabe que Cristóbal entiende muy bien lo que todo esto significa. Así es que me gustaría partir preguntándote, Cristóbal, si es que en este contexto, ¿cómo ves tú, dado estas pequeñas luces que estamos dando sobre todo el tema de la violencia, el Estado fallido, el avance del narcoterrorismo, la popularidad que está teniendo cierta política que no es precisamente la que más ayuda a acercar posiciones? ¿Cómo ves tú en general este proceso constituyente? Gracias, Vale. Bueno, preguntas muy complejas. Lo primero que me gustaría decir es que no creo que esto sea exclusivamente local. Creo que acá hay fuerzas globales en movimiento, por así decirlo.
lo que algunos llaman el momento populista, tú de hecho lo mencionaste, creo que te referías a Giles, me imagino, es un momento, es un zeitgeist, como decía Casmude, global. Y tiene que ver con distintas cuestiones que amenazan lo que nosotros solemos llamar democracia liberal. En eso yo creo que vamos a estar más o menos de acuerdo. Y también es cierto que no es tan evidente si esa amenaza viene de la izquierda o de la derecha. Ese ánimo autoritario de acallar la disidencia o de estar tan enamorado de las convicciones propias de que pisoteas la legitimidad de las otras, no parece estar confinado a un solo sector político. Y yo creo que en ese sentido lo que ha pasado en Chile, o por lo menos como yo interpreto el estallido social como parte de ese momento populista, dentro de todas las hipótesis que han aparecido, ¿cierto? Me parece que ha sido un poquito parroquial solamente vincularla al modelo neoliberal. Pueden haber cuestiones que conversemos más adelante de la precarización de la vida, etcétera, como Carlos Ruiz u otros dicen, pero me parece que también es importante analizarlo bajo una hipótesis más global. Tiene que ver con el desfonde, aquí me voy a poner Macari para mis cosas, el desfonde de las instituciones, o de la legitimidad de las instituciones, de la capacidad de intermediación que usualmente tenían esas instituciones que supuestamente estaban llamadas a deliberar entre la ciudadanía y el poder político. La delegitimación me parece, no sé si tú lo compartes conmigo, pero por lo menos comparado a los años 90 y siguientes, de las élites políticas y económicas, como que han caído en un descalabro reputacional enorme. Uno podrá ver si está justificado o no, pero el hecho es que ese descalabro reputacional está. Y creo que en cierto sentido la violencia acompaña a esos procesos de descomposición. No estoy con esto diciendo, ahí está, chao, filo. Estoy diciendo que sería interesante observarla no solo como enfermedad, sino también como síntoma de una descomposición mayor. A mí, por lo menos, lo que pasó en el estallido me dejó para adentro. Me dejó para adentro porque desafía la narrativa oficial de progreso que probablemente tú y yo compartíamos un poco en los últimos 30 años de Chile en materia de desarrollo humano, crecimiento económico, reducción de la pobreza. Los índices objetivos están ahí. Entonces uno decía, pero ¿cómo? Si estos son los 30 mejores años. Bueno, pero resulta que para enormes capas de la población, que es lo más increíble de esto, aparte de la violencia focalizada, digamos, es que para enormes capas de la población esa violencia estaba justificada en la medida que contribuía a impugnar ese relato oficial de progreso. Y de repente apareció esta idea de no son 30 pesos, son 30 años, que como que venía a impugnar toda esa narrativa. Obviamente frente a esto hay varias posiciones intelectuales. Yo sé que tú me vas a entender como en esto. Una primera posición es, no sé, encerrarse como una ostra y decir, nada de esto es Norcorea, básicamente, que aquí está invadiendo, ¿no? Otra posibilidad es decir, bueno, qué cosas de esa impugnación hay que tomarse en serio, hay que tomar en cuenta, en qué cosas quizás hay que tomar en cuenta. Ese populismo, si es que lo definimos como una especie de reclamo democrático por mayor decisión de la voluntad general y no solamente puros mecanismos contramayoritarios. Y otra posición es sencillamente rendirse, decir, ya, sí, todo, me visto de primera línea y me tatúo la bandera negra, ¿cierto? Yo opté un poco por esa posición intermedia, porque tú me conocías a mí, trato de entender de qué se trata el desafío que me están planteando, y entiendo también del mundo del que yo vengo. Entonces me habría sido muy cómodo sencillamente quedarme con mi posición previa, y habría sido demasiado entreguista llegar y comprármela entera. Entonces quise como tratar de, con beneficio de inventario, como dicen los abogados, ver qué cuestiones me hacían sentido y qué cuestiones no. Y la violencia es parte de ese fenómeno ambivalente que me tiene me tiene preocupado. No es que yo lo desdramatice. Me parece sí un tanto infantil haber pensado que con la firma del acuerdo constituyente esto iba a desaparecer por arte de magia. No sé quién realmente pensó eso. Es difícil que un terremoto de las características que vivió Chile en el estallido social no tuviese réplicas, por ocupar una analogía telúrica, no tuviese réplicas posteriores, ¿cierto? La reverberación
de un conflicto de esa magnitud, era evidente que se iba a dar en el tiempo. Y lo que yo me pregunto, Vane, y aquí te entrego, es si es que acaso un proceso constituyente va a ser capaz de aislar esa violencia o dejarla, digámoslo, en lo marginal, que no es lo mismo que anecdótico, puede seguir siendo preocupante, pero en lo marginal, o va a ser un condicionante estructural del proceso y por lo tanto lo va a viciar. Eso me parece que es una pregunta legítima. Claro, esa era una de las preguntas que yo tenía para ti, porque fue muy preocupante ver, por ejemplo, una carta de Luciano Cruzcoque diciendo que la paridad dentro de la constituyente se había votado bajo amenazas, miedo. Fue muy preocupante ver que a Weber, a Lagos Weber, lo hubiesen amenazado, ¿no es cierto?, los portuarios, porque él justamente lo que quería era ponerle un dique al promover la política de izquierda, de hecho quería promover la política progresista. Exactamente, o sea, él quería que esto no beneficiara tanto a los ricos, digamos, o sea, notable, ¿me entiendes? Entonces lo que tú ves ahí en ese caso específico es una intención deliberada por destruir el sistema, o sea, da lo mismo cómo, ya no importan los principios de la desigualdad, etcétera, que supuestamente enarbola la izquierda. Ahora, dentro de eso a mí, lo que me ha gustado mucho hacer es un ejercicio que te invito, porque tengo una sensación, justamente, como tratando de entender qué pasa, porque es imposible no empezar una conversación sobre el proceso constituyente sin hacerse cargo del origen del proceso constituyente, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno toma la encuesta CEP de mayo de 2019 y octubre de 2018, mira lo que arroja esta encuesta. La pregunta es, ¿cuáles son los problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno? ¿Ya? Entonces, tú me vas a decir, más o menos, me sé la respuesta, pero para que nuestros telepensantes lo tengan a la vista. La primera, delincuencia, en 2019 era un 51%, en 2018 era un 48%. Después las pensiones, en 2019 46%, en 2018 48%. Salud, en mayo de 2019 34%, en octubre de 2018 37%. Y así vamos. Entonces, delincuencia, pensiones, salud, corrupción, 30 y 34, que es muy importante, yo creo, para todo esto. Empleo, sueldos, pobreza, drogas, desigualdad, vivienda, inmigración, medio ambiente, derechos humanos, me falta el aire. Y en el penúltimo lugar, tanto en mayo de 2019 como en octubre de 2018, dice reforma constitucional. Y la cantidad de gente que quiere una reforma constitucional es exactamente la misma, un 3%. Después de esa viene el transporte público. Ok, ahora vámonos a qué es lo que fue la votación del apruebo, ¿sí? Porque en el fondo yo lo que intento, yo no soy una persona que cita mucho como, mira, hoy día los chilenos están en un 90% mejor de lo que estaban sus abuelos, o que sea. Yo trato como que, vámonos acá, a ver, seamos bien claros en lo que estamos diciendo. La preocupación central en 2018-2019 de la gente era la delincuencia, es decir, la violencia. Cristóbal, la violencia que también está asociada al narcotráfico, narcoterrorismo, etcétera, corrupción, etcétera. ¿Ya? Luego, tenemos un padrón electoral de 14.753.394 electores. De esos electores fueron al plebiscito un 50,8%. ¿Qué es lo que tenemos con eso? Tenemos que un 78,27% votaron por el apruebo. Eso quiere decir 5 millones de los 14 millones, 5.909.758 personas votaron apruebo, ¿sí? El punto es que de esas personas que votaron apruebo, el 56% lo hizo por razones meramente económicas, para mejorar su situación económica, pensando que a través de una constitución iban a tener más acceso a bienes como vivienda, salud, mejor educación, temas que tienen que ver con más bien que tiene que ver con específicamente qué también le va económicamente al país y luego también con el rol regulatorio y redistribuidor del Estado, en eso estamos de acuerdo. Pero específicamente, o sea, nosotros si es que yo fuera de izquierda, ¿ya?
que tuve mi paso por ahí, así que no hay problema, puedo volver un ratito. Ayer escuchaba a Víctor Jara, no hay problema. Si yo fuera izquierda, yo diría, pero estos son todos homo económicos. Este 56% de la gente votó intentando maximizar sus beneficios individuales y personales en torno a carencias que son estrictamente materiales y que tienen que ver con el desarrollo económico del país. Luego, mi pregunta para ti es la siguiente. Estamos hablando de que hay un total de 3.909.465 personas que dicen haber votado por una nueva constitución única y exclusivamente porque eso mejoraba su situación material de vida a través de derechos sociales y a través de derechos como el de la vivienda, etc. Entonces, mi pregunta es la siguiente para ti, que como yendo muy a lo pragmático. Fíjate que la Constitución del 25 se demoró 7 años en terminar de aplicarse. 7 años. En un mundo mucho más simple que el mundo complejo que vivimos hoy. Tenemos un Estado que es gigantesco, gigantesco y que evidentemente que va a crecer mucho si es que se transforma este tema de los derechos sociales así, entendidos así, a la latinoamericana, digamos, porque digamos que hay diferencias, ¿sí? Va a crecer mucho, va a ser mucho peor. Si las expectativas no se cumplen, Cristóbal, y tenemos este problema de la violencia, y tenemos además todo el tema del narcotráfico, narcoterrorismo, narcopolítica, que ya está siendo denunciado una y otra vez, incluso por parlamentarios, Mocheati, mucha gente, Máximo Pacheco, Landerreche, todos ellos han denunciado la narcopolítica. Sí, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la frustración? ¿Qué vamos a hacer? Porque la inestabilidad institucional necesariamente lo que genera es mayor incertidumbre económica. La incertidumbre económica nunca genera mayores beneficios económicos para nadie. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Porque esta gente que mayoritariamente votó del 78,27 al 56% por razones de homo económicos, esta gente lo más probable es que haya votado en contra, en el fondo, o sea, engañados, en contra de lo que ellos pretendían obtener a través de su apruebo. Depende cómo quieras, cómo puedas leerlo. A mí me parece que hay un argumento interesante que hacer. Hay gente que está en desacuerdo con esto, pero a mí en general me parece razonable, que es que la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de su democracia liberal capitalista occidental, ríos de literatura de esto después del triunfo de Trump y el Brexit, tiene que ver justamente con un ciclo económico que fue menos generoso con ellos que con sus padres. ¿Cierto? Hay una narrativa que tiene que ver con eso. Básicamente, para ponerlo en simple, cuando la vaca dejó de entregarle leche a todos en las cantidades que había prometido hacerlo, ahí la gente se puso un poquito más huraña respecto de la lealtad a su institución. Esa es una posibilidad, ¿cierto? Si es que eso es correcto, entonces probablemente ambos fenómenos estén relativamente asociados. Es un problema en la capacidad de la democracia liberal de cumplir sus promesas de expansión del consumo y del bienestar material, y sobre todo de sentirse menos vulnerable, menos en pelota frente a las incertidumbres de la vida, las inclemencias del destino, etc. Probablemente fue un momento en que esa democracia liberal se puso media flojita para cumplir esas promesas, que tienen que ver, como dices tú, con la dimensión de la calidad de vida material, en la cual se empezó a producir el resentimiento con la lealtad al sistema. Es una posibilidad. De hecho, ¿te acordás que Carlos Larraín en el 2011 decía que el motor emocional de las manifestaciones estudiantiles tenía que ver con clases medias a las cuales se le había juntado la cuota de la tienda comercial, con el crédito con aval del Estado, etc. Y lo decía de la manera muy particular que tiene él, y lo hicieron pebre, pero en el fondo él estaba apuntando a una crisis de una clase media precaria. De hecho, los que marcharon ese 2011 no eran los desposeídos de Chile, eran estudiantes universitarios. Entonces, una posibilidad es esa, y si es cierto, entonces uno podría jugar al contrafactual. Si es que nuestra economía hubiese seguido estando bullente todos estos años, probablemente no habríamos tenido ni en Chile ni en el mundo una crisis de la democracia liberal de esta envergadura. Esa es una hipótesis. No tengo una opinión enteramente formada al respecto, pero es una hipótesis válida. La otra, que aquí quiero ir a lo local, yo escribí el año 2015, Vanessa, antes del estallido social, un libro que se llamaba Pinochet, Lagos y Nosotros, que eran 6 ensayos. Y en estos 6 ensayos yo promovía la idea de una nueva constitución, escrita con una convención, se llamaba Asamblea en esa época,
que tenía características muy similares a la actual. Tenía un mecanismo de paridad distinto, un sistema electoral distinto, pero en lo general era bastante parecida al actual, con un plebiscito de entrada, otro de salida, elección de constituyentes especialmente elegidos al efecto, etcétera, etcétera. O sea, fue bastante pionera esa teoría. Ese libro pasó sin pena ni gloria porque, como tú dices, cuando después ganó Piñera, después de Bachelet 2, mucha gente interpretó que también se le estaba tirando la cadena a la fantasía constituyente, ¿cierto? De hecho, el último intento de Bachelet por mandar un proyecto entero al Congreso fue bastante lastimero. Fue como el último día, mandó una cuestión rápida para ver qué pasaba. Pero me da la impresión de que en esto, esas encuestas que tú citas, tienen, por supuesto, un problema de interpretación. O sea, no digo que tengan un problema como tú interpretaste, digo que están abiertas a distintas interpretaciones. Porque me da la impresión a mí que lo que ya estaba latente desde, por lo menos para mí desde el 2011 a la fecha, hay gente que dice desde mucho antes, yo no estoy seguro, yo creo que desde el 2011 a la fecha, que es donde realmente hubo una impugnación más o menos articulada, lo que podríamos llamar un modelo de desarrollo donde el tamaño de tu billetera determina acceso a bienes y servicios, por llamarlo de manera muy, muy sencilla. Me da la impresión a mí de que eso ya venía erosionándose y ya se estaba juntando agua en la piscina para decir, ¿sabes qué más? Es súper importante que aunque las reglas del juego sean súper parecidas en lo sustantivo a las que actualmente tenemos, hayan sido suscritas por todos y todas nosotros. Si nosotros sentimos que nuestras huellas dactilares están ahí, podemos tener un contenido bastante parecido al que hoy día tenemos, pero esto le va a dar una sustentabilidad política en el tiempo. La idea de que yo estuve ahí, yo firmé, bueno, tú cachai, pues bien contractualista, ¿cierto? Yo creo que lo que pasó en el estallido social, Vane, es que la clase política y el mundo en general que nos dedicamos a esto, tuvo como que auscultar, decodificar cuál era, como dicen los matemáticos, el mínimo común denominador de demandas que, como tú acabas de mostrar, parecían ser súper diversas y muy materiales. ¿eh? De hecho, es súper interesante eso, porque partimos en las más materiales, partimos en el alza del precio del transporte público, las pensiones, la deuda con el CAE, pero después le metimos las tesis y que caiga el patriarcado. Después le metimos otras demandas más bien inmateriales de la generación que mejor ha vivido en su historia en términos materiales, que le agregó como sus propias demandas tipo mayo 68. Y en ese sentido, es un fenómeno muy interesante el del estallido social, porque nos vuelve a recordar las demandas materiales, pero ya veníamos con el todes. O sea, ya veníamos, por poner en un término, las demandas como de lenguaje inclusivo y toda esa dimensión que tú conoces muy bien, ¿cierto? Entonces ven como que se cruzan las dos y se transforman en una impugnación a las élites, y aquí también hay autonomía identitaria, a las élites de hombres blancos, maduros, capitalinos, heterosexuales, católicos, de 3 colegios. O sea, eso se da, me parece súper fuerte. Me pregunto, Giovanni, si es que esto hubiera sido igual, con la misma virulencia contra esas élites, si no hubiéramos tenido ese cóctel molotov de los años previos, donde se juntó la colusión de los pollos, la colusión del confort, la colusión del, no sé, la farmacia, mezclado con SQM, Penta. ¿Caché que hubo como 3 o 4 años donde como que los chilenos se deshechizaron del mito de que tanto sus empresarios como sus políticos eran excepcionales en Latinoamérica? Entonces, yo creo que eso generó también un poco el caldo de cultivo para esa impugnación tan dura a las élites. Pero para terminar, yo creo que lo que hizo el mundo político fue decir, ¿cuál es el mínimo común denominador? De todas esas demandas que tú acabas de decir, estaban en los primeros lugares en las encuestas, reescribir las reglas del juego. ¿Y cómo se reescriben las reglas del juego y se distribuye el poder, por así decirlo, desde cero? Sabemos que eso nunca es así, pero reescribiendo una constitución. O por lo menos creando la ilusión, y aquí después podemos conversar si es una ilusión benéfica o no, creando la ilusión de que una herramienta constitucional que establece las bases del pacto social, que sea percibido por todos como legítima, porque ahí estuvimos todos nosotros participando, aunque no me llenen el gusto enteramente, y aunque no me cambie la vida de la noche a la mañana, puede ser el punto de partida para restablecer una serie de dinámicas y vinculaciones humanas y políticas
para después, que permitan que muchas otras cuestiones ocurran y nos llevemos mejor en el futuro. Y ahí la pregunta de la frustración tuya es muy buena, porque yo creo que no hay empresa humana que no cargue consigo frustración. Una relación afectiva, una relación familiar, una relación laboral. Yo hasta el momento no conozco ninguna, salvo como estar como en un permanente alucinógeno o algo así, como que esté viendo como el éxtasis permanente. Siempre hay frustración en cualquier empresa humana. Me pregunto cuál es, Vané, el umbral de frustración soportable que sea compatible con el éxito del proceso constitucional. No sé si me explico, porque, como, ¿cuál es el umbral que no se puede pasar? ¿Y cuál es el que si se pasa, esta cuestión ya no va a funcionar? ¿Y hasta dónde podemos mantenerlo, entendiendo que siempre va a haber un umbral de frustración? Sí, a mí me gustaría primero hacerme cargo de lo que tú hablabas, que lo dejaste como pregunta, ¿no? Quizás la democracia liberal efectivamente falló en subir al carro del bienestar material a las nuevas generaciones. Quizás en un sentido, y ahí me quedo contigo en cuando hablas del tema de la fragilidad, una clase media frágil, extremadamente endeudada, sobre el 70% del ingreso familiar está destinado a pagar deuda hoy día. Entonces, cuando uno ve eso, a pesar de que tiene muchos beneficios, pero uno dice, bueno, a nivel primero, y por eso es que Animal Laborance viene bien, yo sé que estamos hablando entre intelectuales y por lo tanto si alguien supiera bien de qué estoy hablando me odiaría, pero no tengo problema, digamos, con eso. Hay que ir un poco con la verdad por delante, pero realmente el nivel de deuda en bienes de consumo, y bienes de consumo que muchas veces no dicen relación con una necesidad, con lo que hoy día se llama bienes esenciales, es muy alto en esta familia, y hay un bombardeo muy fuerte de la expectativa, no tanto de tener esas cosas, y en ese sentido hay una distinción con el Animal Laborance, porque no es la mera satisfacción y el placer en el consumo de ciertos bienes, sino que es que a través de ese consumo yo soy alguien en la sociedad. Claro, esa y ese es Peña. un problema. Exacto, y ese es un problema moral mayor que incluso hoy día tú lo ves asociado a el concepto de dignidad que maneja la izquierda. La izquierda, cualquier cosa de dignidad tiene que ver con que tú tengas algo. Lo único que le falta decir es que todos somos dignos cuando vivimos en un palacio y tenemos Ferrari, y si no, no somos dignos. Entonces, y ahí hay una concepción, y claro, estoy caricaturizando, te das cuenta, pero hay una concepción de la dignidad humana que en el fondo es por transferencia, es decir, es por transferencia de bienes materiales desde el Estado o desde la sociedad hacia mí, que yo soy digna, y luego al contrario de lo que pensamos los liberales, que es que la dignidad y los derechos inalienables de las personas son anteriores a la Constitución del Estado, y por lo mismo el rol de la Constitución, ¿no es cierto?, es respetar, es dejar los espacios de libertad para el desarrollo y despliegue de esa dignidad que es anterior a la creación de instituciones, y por lo tanto las instituciones jamás pueden destruir al individuo en pos de quimeras de bienestar colectivo. Con esto no hablo de bien común, que creo que es algo distinto, y tomo más una vertiente cristiana o asociada, digamos, a Maritain. Pero yo quería decirte más o menos cómo ha funcionado. Acá tengo un artículo del Diario Financiero, nuestro Estado supuestamente no distribuidor, supuestamente de un modelo subsidiario fallido en el último tiempo en términos de gasto. Durante el 2018, el gasto total del Estado de Chile ascendió a la suma de 45.1 millones de pesos, equivalente a un cuarto del PIB de ese año. 9 años antes, ese mismo gasto se elevaba a 26,3 millones en la misma moneda. Así, nuestro Estado aumentó en un 70% real en 10 años su gasto, periodo en el cual la población no creció más de 10%. En ese periodo, en los mismos 10 años, el gasto en educación se incrementó 144%, y un subconjunto de ella, la universitaria, lo hizo en un 280%. El gasto en salud creció 101% en 10 años, y los servicios de policía 117%. Cabe señalar que durante el año 1989 el Estado gastaba en salud las cifras de 825.000 millones en moneda de 2018, lo que significa que en 30 años este gasto se multiplicó más de 10 veces en términos reales. En educación el gasto aumentó 8,5 veces. En 1995 el Ministerio de Salud tenía, y aquí vamos con Eureka, el problema, 67.000 funcionarios.
En 2005 esa cifra subió a 81.000 y a fines de 2018 eran 175.000. Y lo mismo pasa con el Ministerio de Educación, que pasa de 9.200 funcionarios en 1995 a 37.500 funcionarios, etcétera. Sabes que yo no me referiría jamás a la grasa del Estado y esas cosas, no me parece que esas sean formas de expresarse en lo más mínimo, porque eso no es respetar a las personas, porque aquí detrás de todas esas cifras hay personas, y hay gente que hace muy bien la pega, pero lo que tú te estás dando cuenta es que un Estado que aumenta su gasto real de la forma que dice acá, en un 70% en 10 años, no es un Estado, y acá yo te invito, punto uno, porque acá tenemos desde mi perspectiva, el fundamento del problema que está asociado a justamente la frustración de las expectativas de una vida que se sostenga, que no esté expuesta a tanta fragilidad, porque yo creo que sobre todo ese es el punto. El punto es que una persona de clase media, si se enferma, sabe que su vida se fue al carajo. Clase media, estamos hablando de los que ganan 618, 680.000 pesos mensuales en promedio, ¿no es cierto? Ese es el ingreso de una persona. Entonces, para hacernos cargo del primer punto, y esto está asociado a la corrupción, esto está asociado a que justamente lo que tú decías, la degradación de las élites políticas y económicas, en términos de que aquí esta alianza entre ciertos empresarios, como les dice Milei, y cierto poder político que se anquilosó. La crisis política y de representatividad que tú hablas, ¿dónde nace? Nace en que un señor Elwin nunca le dejó el espacio a un nuevo DC de la nueva generación. Lo mismo un señor Noa, lo mismo un señor... Es parte, claro, porque se anquilosaron en las cúspides de los partidos políticos, no salieron nunca más, y luego empezaron a tener estos tratos con Sokimich, que son como unas cosas súper amables, súper buena onda, de las que nosotros los chilenos no hemos visto que nadie haya pagado realmente fuera de haber tenido unas clases de ética, que por último, si me las hubieran encargado a mí, Cristóbal. ¿Me cachai o no? Por último. Entonces, ese es el tema. El tema es que tú tienes un Estado en este momento que se quiere transformar por parte de gente como Atria y compañía en un Estado garantista. Tú sabes lo que eso significa. Un Estado garantista significa que en el fondo lo que vamos a hacer es asegurar derechos que son reclamables, derechos sociales que tienen reclamación jurídica, con consecuencias que yo no sé penales a quién le llega si finalmente el Estado no tiene para darle a todos su tratamiento en la medida de la calidad que está prometiendo en la Constitución, o darles a todos su educación, mientras que hay otros como Covarrubias y como Fischer que dicen que no, que la Constitución lo que va a plantear es como una manifestación de buenas intenciones de lo que debiera ser. Sí, un mandato a legisladores, mandatos de política pública, mandato al legislador. Sí, yo lo veo más así. Ahora, no estoy seguro de que Atria lo vea como judicializable en todos los casos. Creo que, y también, por ejemplo, en otros casos, Cheche García, que es más cercano horizontal a Opoli, ve que en algunos casos también puede ser judicializable. Una de las cosas que varios juristas destacan de la Constitución del 80 es el recurso de protección, que es una manera de hacer justiciable directamente el texto constitucional. Entonces, es interesante lo que te refieres tú. De hecho, yo estoy trabajando ahora en una propuesta en salud, del famoso seguro único, qué significa, qué rol van a hacer entonces las aseguradoras privadas, etc. Y una de las cuestiones interesantes es que estamos tratando de emular el sistema británico que se llama el NICE, que es un sistema que lo que hace es evaluar más o menos cuánto cuesta una prestación, justamente para que no se produzca el sinsentido de que yo vaya a la corte a alegar por un medicamento que cuesta, no sé, 5 millones de pesos, vayan 15 personas a alegar por ese medicamento, la corte sencillamente diga, ok, usted tiene derecho a esto, pum, y empieza a asignar recursos que son escasos, ¿cierto? Y múltiples, ¿cómo se dice? Y jerarquizables. Por lo tanto, ahí las prioridades se asignan con lógica costo-beneficio sanitaria a través de una agencia que supuestamente hace esa pega. Pero bueno, ese es un ejemplo. Yo no creo en que sea finalmente las Cortes de Justicia las que tengan que determinar las prestaciones. Pero tú estás consciente de que el Estado garantista
que se está impulsando, no solamente a nivel local, digamos, por cierta gente, sino que también a nivel internacional. O sea, forma parte de la Agenda 2030, que las desigualdades entre los países, que entonces desde el Estado haya un ingreso básico universal para cada una de las personas. Hay un jurista italiano que siempre cito, que ahora se me va, Luigi... que es el padre de toda esta teoría, digamos, Luigi, ahí te lo voy a encontrar después el apellido. Entonces, tenemos incluso de las personas con las que yo he conversado, que han estado conscientes de que en Chile se está tratando de avanzar en esa dirección, es Sebastián Sichel el que me lo planteó. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa bajo el Estado garantista? Que finalmente la política tiene que estar al servicio de los dictámenes judiciales. Sí, yo no estoy de acuerdo Entonces, con eso. Ya. Sí, pero estoy de acuerdo con porque el punto es, vamos a asegurar derechos sociales, pero si es que no tienes, porque en la discusión que tuviste en un programa que vi con Emilia Schneider y con Monkeberg, lo que ella estaba diciendo permanentemente era que estos derechos tenían que ser exigibles. O sea, que son exigibles dependiendo de la capacidad económica de los países, dependiendo de lo que vamos a fijar por estándar de calidad. A mí lo que me interesa, por ejemplo, en materia de educación, es que todas las personas, después de haber atravesado por los procesos de educación, llamémosle formal, porque hay procesos de educación que están transcurriendo todo el día en otros lados, pero después de haber hecho ese recorrido, tengan básicamente la posibilidad de decir qué quieren ser en la vida, autonomía, y sean ciudadanos competentes, puedan participar de una vida democrática. Y lo primero y lo segundo, de alguna manera, tienen por resultado que en el espacio público nos tratamos como iguales, ¿cierto? Yo te respeto a ti, entiendo lo que me estás diciendo, entiendo tu lenguaje, te miro a los ojos y digo, ok, estamos en relación de igualdad, que es lo que uno generalmente ve cuando va a otros países en Europa o en otros lados, donde la relación entre las personas, entre el tipo que va a comprar y el tipo que atiende, es una relación más o menos simétrica. Yo aspiro a ese resultado. No aspiro, por así decirlo, yo no defino el derecho social por la descomodificación o la extirpación del mercado de la provisión de ese bien. Esa es una manera de concebir los derechos sociales. A mí me gusta más, me parece que hace más sentido poner el objetivo por delante, me hace más sentido como lo ve Daniel Brieva, como lo ve Andrés Velasco, donde el derecho social es un acceso garantizado a un cierto estándar que va en función de su objetivo. Ese estándar es dinámico. Ese estándar depende de la capacidad del Estado de cumplir ciertas funciones. Yo podría decirte, de hecho, Anne, por ejemplo, que el estándar es que en segundo básico todos los niños de Chile sepan leer y escribir. Ese me parece un estándar de calidad. ¿Significa eso que la mamá del niñito que no aprendió a leer y escribir va a demandar al Estado y va a recibir una indemnización correspondiente? No, me parece que lo que debería hacer es inspirar los programas públicos, apuntar a que la inversión vaya en ese sentido. Es decir, para terminar, mandatos generales al legislador y a la política pública. Así es como yo entiendo que deberían funcionar los derechos sociales. Claro, ahora el tema yo también lo entiendo así, y siempre me he preguntado por qué pasa en otros países, por ejemplo, cuando tú ves la película En busca de la felicidad. En esa película, ¿no es cierto?, el actor principal es bastante pobre, es súper pobre de hecho, y trata de salir adelante. Sí. Y trata de salir adelante y de repente ¿con quién se encuentra? Que se sube al auto, se va a un partido de fútbol y que le conecta con sus amigos, que se va con un ricachón que lo invita. Exacto, una cosa que es insólita, porque en Chile así como, a ver, en Chile la discriminación es de arriba, abajo, de al lado, del otro lado, de todos lados, o sea, esta cuestión aquí no es, si yo me aparezco en cualquier lado, la cuica no sé qué, simplemente por ser rubia, así, da exactamente lo mismo, y no importa cuál sea tu historia de vida, ni nada, o sea, es simplemente la gente actúa, en Chile tiene mucho esto, tipo Eichmann, ¿no?, de actuar sobre la base de estereotipos, de no recibir al otro en su singularidad, y eso es parte del reclamo identitario que también están haciendo algunos grupos, pero que puede hacer cada uno de nosotros. Yo también lo puedo hacer, yo también puedo hacer el grupo de las rubias maltratadas por la sociedad. Todos podemos invocar una identidad. Entonces, el punto en esto es
¿qué hay? Yo me hice esta misma pregunta en la dirección de lo que tú dices que consideras los derechos sociales. Me preguntaba, ¿qué hay en Estados Unidos, por ejemplo, que hace que una persona mire a la otra en forma tan igualitaria? Y en esa, buscando respuestas a eso, pienso, no sé qué piensas tú, respecto de las respuestas que yo fui encontrando, pienso que el hecho de que ese señor de ahí, con o sin auto, con o sin plata, pueda ser parte de un jurado Claro. que el día de mañana evalúe mi caso, sí. necesariamente hace que por una disposición institucional yo tenga que ver en el otro a mí igual. No tengo opción. No es que yo, mira, yo soy tan buena, entonces, aunque tú eres un pobre no sé qué, o aunque tú eres una cuica tonta vacía, o aunque tú te voy a ver como mi igual. No es una exigencia moral que se le hace al individuo. Es el resultado de un condicionamiento institucional. Entonces yo creo que ahí habrían algunas cosas. Y luego en la educación, por ejemplo, cuando tú ves lo que ha pasado con el tema de la educación, que a mí, obviamente que es quizás el gran tema que me apasiona y que es mi herida. Es mi herida porque tú bien sabes, Cristóbal, que uno recibe a estudiantes a la universidad de primer año y no entienden lo que leen, y eso uno lo sabe. Y los informes de la OCDE, algunos dicen que el 2% de los adultos en Chile entienden lo que leen realmente. Entonces, bajo esas circunstancias es muy complejo, porque evidentemente que lo que nosotros necesitamos para ese reconocimiento de un igual es usar el verbo y la racionalidad, ¿no es cierto? Porque la empatía no va a ser espontánea en la medida en que es desigual en muchas otras cosas, siguiendo a Adam Smith, sino que es el resultado de un juicio que yo me hago respecto de la igual dignidad de un otro, ¿no es cierto? Entonces, pensando, la pregunta... ¿Sí? No, te quería preguntar nomás si es que acaso, porque tú aquí estás resaltando el factor como institucional en el caso gringo, ¿cierto? Y probablemente mucha gente más cercana a la izquierda te va a decir que en Chile fue el modelo neoliberal el que instauró esta como cultura de castas. Pero si uno se pone a mirar en la historia de Chile, esta ha sido una sociedad que ha sido desigual desde su fundación. O sea, esto es muy precapitalista, por así decirlo. O sea, en Latinoamérica, la estructura colonial era una cultura profundamente estratificada, donde el criollo y el ¿cómo se llama el que venía? Se me olvidó, ¿cómo se llama el que venía de España? Y el mulato y el sambo, y las distintas categorías, básicamente eran castas bastante, ¿cómo se llama? Segmentadas, estratificadas, y por lo tanto, echarle la culpa a la economía de mercado de haber creado una sociedad donde hay ciudadanos de primera y segunda clase, me parece que es ligero, por decir un concepto eufemístico. Es cierto que la sociedad de mercado lo que hace es estratificar según capacidad de pago, pero lo interesante es que la capacidad de pago de alguna manera es capaz de subvertir muchas veces la pertenencia a la clase, que es lo que le reconocía Marx y hoy día le aplaude Peña, ¿cierto? Pero como que compartimentaliza de otra manera, estratifica de otra manera, pero decir que la sociedad chilena es desigual por culpa de que vivimos en una sociedad neoliberal es ignorar 500 años de historia, me parece. No, y es tan absurdo y cómico que entonces, bueno, todo el periodo de Allende, la UP y todo eso no tenía un sentido, pues en esa época como no había neoliberalismo, ergo éramos todos iguales, entonces ¿para qué? Sí, de hecho, la tensión social estaba ahí a flor de piel. ¿Cachai? No, yo digo siendo de izquierda, ¿no? Y la cuestión social, claro, de 1920, sí, también, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede, Acemoglu y Robinson trabajan muy bien el tema de las instituciones coloniales y de la diferencia que hay entre Chile, Latinoamérica en general, y un Estados Unidos esencialmente del norte, ¿no? Donde efectivamente todos comienzan siendo propietarios. Hay a la base ahí una experiencia libertaria en el sentido puro, más puro de lo libertario, si tú quieres, ¿no? Que tiene que ver con esto, mi propiedad, mi vida, mi libertad, mis bienes, ¿no es cierto? Y entonces tú eres mi igual, tu propiedad, tu vida, tu libertad, tus bienes, listo. Y ahí hay una situación que en la estructura colonial heredada de la monarquía, donde necesariamente la monarquía se mueve en función de privilegios, es muy difícil de desanclar. Si tú lo ves el populismo, ¿qué es lo que es? El populismo y la UP lo que fue al final echaban de las empresas a los que no eran de la UP y dejaban a los trabajadores de la UP y en los campos se lo entregaban a los campesinos que eran de la UP y a los otros los dejaban. O sea, se repite la estructura, es el path dependence, que es casi imposible como de subvertir, que se repite esa estructura en que necesariamente yo entro
a la situación de una institucionalidad que responde a la creación permanente de privilegios. Y cuando tú hablas, bueno, tú sabes que yo fui como así una fanática del Centro de Estudios Públicos muchos años, por lo menos 10, Sí. que iba casi 3 veces a la semana, y de todo el espectro político, razonable y democrático, siempre se llegaba a la misma conclusión del problema de la captura del Estado en Chile. Y Sí, la sí. pregunta que uno tiene, y la captura del Estado es la captura de los recursos de los ciudadanos, y la captura del Estado además es la creación de posiciones de privilegio. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, bueno, ¿en qué medida un proceso constituyente, que acordémonos la experiencia del 25, se calcula que la constitución del 25 se demoró, bueno, que después del 25 igual hubo muchos quiebres Sí. institucionales, etcétera, pero se calcula que unos 7 años en instalarse, o sea, Tuvo uno una dice, partida lenta. claro, una partida lenta, pero uno también dice acá, si no fuera por el factor pandemia, no estaríamos muy distintos por el tema de la violencia, etcétera. Entonces, ahí uno se pregunta, por una parte, aquí te quiero llevar, si el problema es el estado decimonónico que tenemos, o al menos parte importante del problema, y con estado no me estoy refiriendo a estado en términos como si yo estuviera atacando a la izquierda, estoy refiriéndome a la clase política que contempla a los Sí. empresarios, No te que sigo. hacen todas estas cosas que tú mencionabas antes y que generaron este malestar en parte importante, y que contempla a todos los que de alguna forma capturan el monopolio y la coerción en favor de sí mismos. ¿Cómo un Sí. proceso constituyente puede ayudarnos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podría ayudarnos a resolver este problema que nadie le ha puesto el cascabel al gato? Nadie ha podido. Ese es el problema. Sí, es que además hablar de modernización del Estado, que te acordé que era como el concepto de fines de los 90, que se ocupó mucho, me acuerdo como de Pérez Lloma con eso, y es matapasiones, porque es un concepto que terminó siendo medio vacío. Todos decían sí, modernización del Estado, y los que estaban asustados que lo echaban leían precarización, los otros Sí. leían básicamente, como decías tú antes, como cortar la grasa, pero se transformó en una palabra, creo que sin mucho contenido, y por lo mismo yo soy escéptico y desconfío de la capacidad que tenga un articulado constitucional de producir innovaciones institucionales radicales en ese sentido. Así como desconfío de cuando alguien me dice que hay que incluir una democracia participativa en la Constitución o una descentralización total. Todas esas cosas yo digo sí, obvio. Modernización del Estado, sí. Más participación, sí. Descentralización, sí. En el sentido de que parecieran ir orientados hacia ciertos principios normativos que nos parecen atractivos, ¿cierto? En el caso de la centralización, que las decisiones se toman lo más cerca de las personas a quienes afectan. En el caso de la participación, que hay algunas cosas donde probablemente se pierde entre tanta intermediación y la gente podrá decidir directamente, no sé, en algunas cuestiones, en otras no. Y en el caso de modernización del Estado me pasa un poco lo mismo, ¿vale? Y tengo, y aquí para ser simplemente abogado del diablo de nuestras propias ideas, me pongo a pensar si es que acaso, cuando en general Chile Vamos o el mundo más liberal dice, pongamos el derecho a la seguridad ciudadana, ¿cierto? Y a vivir en un ambiente libre de delincuencia, que lo veo mucho aquí en candidatos constituyentes en el 11. O cuando nosotros decimos derecho a una buena administración pública, y que cada peso que entre se gasta bien, y que existan, por así decirlo, el mandato de que el Estado se someta a principios de eficiencia, probidad, meritocracia, transparencia, etcétera, sin prejuicio de que varios de ellos están en tensión, porque pedir transparencia y pedir eficiencia, algunas cosas, si hay que hacer una licitación para comprar un pendrive, es evidente que van a estar en tensión, ¿cierto? Pero bueno, me pregunto si es que acaso ahí no caeremos un poco en la misma fantasía que culpamos a la izquierda, de que por poner cuestiones en el articulado de la Constitución necesariamente vayan a ocurrir. Porque tú me puedes a mí mandar un mail mañana y decirme, no, un mail no, eso puede sonar como corpesca, pero tú me puedes mandar un WhatsApp y decirme, Cristóbal, tengo el articulado perfecto, man, para el capítulo del derecho a la buena administración pública. Y yo lo leo y lo encuentro poético, man, encuentro que captura todos los principios en tensión y digo, Vane, vamos, pongamos así el tonto artículo. Ahora, obviamente hay algunas cosas que muerden, ¿cierto? Yo podría decir, habrá un servicio civil profesional, justamente para evitar lo de la captura del Estado. Sí, no digo que todo esto sea poesía. Hay algunas cosas que pueden tener más encarnación institucional. Pero me pregunto, ¿cuánto de lo que nosotros podamos establecer en ese articulado tiene
un correlato después en la realidad, que es lo que tú mismo decías al principio que te preocupaba. Ahora, quizás nosotros caigamos todo en este juego, quizás sea inevitable, así como vemos a los otros poniendo hartas cosas, el derecho a la cultura. Quizás nosotros también nos animemos y digamos, bueno, entonces también pongamos el derecho a una administración pública proba y eficiente. Y al final nos vamos a netear, va a aparecer la cultura, va a aparecer el nuestro, y después en la práctica vamos a hacer lo que podamos hacer, ¿no? Perdón por ser tan como descorazonador en este sentido. Al final, lo que tengamos va a ser lo que seamos capaces de ser. Pero eso no significa que que hay que renunciar de antemano a que esas declaraciones de principio, que es como decía, y lo decía Covarrubias y Fischer, a que esas declaraciones de para dónde queremos ir estén ahí. Si es que la Constitución finalmente va a hacer eso, bueno, entonces tiene que estar ahí, me parece, un derecho a la buena administración pública como un imperativo moral, para tener un Estado que sea eficiente, efectivo, oportuno, probo, transparente y meritocrático. Yo te pongo check a todas esas casillas y después te digo, Claro, lo que pasa es que pasemos a tener un servicio civil que no sea el tongo de la alta dirección pública hoy día, donde el tipo que más méritos tiene se lo filetean igual para poner al amigo, el primo, el tío, sí, del Ceremi. Lo que pasa es que hoy día cuando tú lees los artículos sobre probidad en la administración pública, eso está en la Constitución. Entonces, lo que nosotros... El 8 actual. Está súper bien descrito y todo, y resulta que nosotros no tenemos, Chile probablemente sea uno de los pocos países del mundo en que prácticamente nadie se va preso o nadie lo pasa mal si es que se colude, se corrompe, etc. Es bien interesante eso. Y probablemente porque, como decía Parra, ¿no? En esa materia la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Claro, nadie quiere abdicar del botín que está ahí. Absolutamente, y yo creo que ese es el malestar, o sea, esa es mi convicción. Mi convicción es que este tema de la Constitución, que efectivamente estoy de acuerdo contigo, yo también, fíjate que antes del estallido del 18 de octubre siempre dije, ¿y por qué no hacemos una nueva Constitución? Ya. Pero tú hablabas de deuda intergeneracional, ¿no es cierto? Sí. De justicia intergeneracional. Sí. Y a mí me parecía justo para las generaciones que vengan que no estén con que esta Constitución no, porque legítimamente la gente que sufrió bajo el régimen de Pinochet dice no quiero una Constitución hecha por el señor Pinochet, y eso es legítimo, digamos, ¿no? Ahora, luego, que ellos también podrían asumir en qué medida ellos fueron responsables de la llegada de Pinochet, también podríamos hacerlo, digamos, porque todas estas cosas habría que abrir los tarros y empezar a hablar y destapar las ollas, pero bueno, dejémoslo ahí y no nos vayamos a no, hay que terminar con los fenicios. Claro, terminar con los fenicios. Entonces, pero el punto mío acá es que lo que te quería preguntar respecto de, pues tú vas más por una constitución mínima, pero al parecer lo que necesitamos es una constitución máxima, como para que todo el mundo se sienta que en esa letra estoy yo. Una buena paradoja esa. Sí, para mí es una paradoja, sí. Y sin embargo, en una constitución máxima, lo que vamos a tener es una... necesariamente, porque a lo que va a apuntar es a un reconocimiento estatal, institucional, legal, de you name it, o sea, lo que tú quieras, ¿sí? Y lo que nosotros vemos es que como liberales, porque esto sí, nosotros compartimos eso, el rol de la Constitución es proteger al individuo del poder del Estado, no dejarlo a merced del poder del Estado. Yo quería darte un ejemplo que salió publicado el martes 3 de marzo del año pasado, en el Mercurio. Mira, dice, en 2019 el Consejo de Defensa del Estado participó en 13.000 juicios vigentes que involucraron a una cuantía superior a los 19.000 millones de dólares, un 7,4% del PIB. Evitó el 91% de los pagos en las demandas civiles contra el fisco e instituciones públicas. 91%. Esa es eficiencia, ¿no? Alta es una eficiencia que uno quisiera tener en tribunales de justicia. Me gustaría hacer un punto que me parece que es estratégico, sobre todo respecto a aquellos puntos que en el mundo libertario y liberal clásico o liberal de otra familia podríamos encontrar, por así decirlo, una agenda común. Porque en esto... Yo, como liberal igualitario, no aspiro a que la Constitución sea liberal igualitaria. Y creo que ni un libertario ni un marxista debiese aspirar a que la Constitución sea liberal o marxista, respectivamente. La Constitución es, como volvíamos antes, un mínimo común denominador de las distintas tradiciones. Finalmente, lo que tengan en común los libertarios, con los liberales, con los comunitaristas, con los socialcristianos, con los socialdemócratas, como el área churada, por así decirlo, entre esos distintos conjuntos, va a ser lo que debería estar ahí. Así lo veo yo.
pero es súper interesante tu punto respecto de, porque tú lo planteas como una especie de resignación, a que, para que todos sintamos que nuestro tema está ahí, tiene que estar deporte, cultura, tecnología, o sea, no va a haber grupo que no pida que su cuestión esté ahí. Yo todos los días recibo la solicitud de un grupo determinado, y de la tarde me junto con los de la sociedad civil, que estos son un poquito más de derecha, lo que quieren es que se reconozca la importancia de los cuerpos intermedios en la raja, porque hasta el momento había recibido pura más. Pero lo que yo creo que donde nosotros debiésemos tener una agenda estratégica común, no es tanto en entrar a disputar aquellas libertades efectivas o capacidades que el Estado promueve, ¿cierto? Que educación, que vivienda, que, no sé, cultura, etcétera, deporte, sino las clásicas libertades negativas del constitucionalismo liberal. Desplazamiento, expresión, asociación, culto, pensamiento, Propiedad. reunión, propiedad, o sea, porque las damos súper por hecho. Las constituciones, cuando nos preguntan nosotros al tiro, como, ¿para qué sirve una constitución? Un liberal te responde de manual, para distribuir el poder, ¿cierto? Y estructurar cómo va a funcionar, y limitarlo, como decías tú, para que no se coma al individuo, ¿cierto? Esas son como las dos cuestiones clásicas. Y hoy día mucha gente le agrega la tercera, que es la promoción de capacidades para que las personas no solamente tengan libertades negativas, sino que también puedan tener capacidades para vivir la vida que quieren vivir, y no solamente la que les tocó, ¿cierto? Ahí está el ámbito de derechos sociales. A mí, yo me rehusaba a llamarle así, le llamaba libertad como capacidad, pero bueno, para que nuestros auditores no entiendan a qué me refiero. Pero las libertades negativas clásicas, yo creo que hemos dado por descontado, ¿vale?, que van a quedar igual. Y yo creo que ahí sería súper interesante en materia de libertad de expresión, por ejemplo, en materia de propiedad, en materia de desplazamiento, en materia de estado de excepción, tener como súper claro que quizá esas discusiones no vayan a ser tan pacíficas como esperamos. O sea, como que si ya hay gente que está cuestionando Banco Central, que es lo mejor que ha funcionado, no me extrañaría que hayan también algunos grupos que creo que van a ser minoritarios, ¿eh? Pero que todos disfrutan estas libertades negativas del constitucionalismo liberal clásico. Pero no van a faltar grupos un poco más, como hablábamos al principio, enamorados de su convicción justiciera, que van a decir, no, las personas no tienen derecho a eso. Tú sabes que el modelo de Estado garantista lo que deja es en categoría de segundo rango el derecho a la propiedad, y que tenemos varias declaraciones en ese sentido de Girardi, que por supuesto a Girardi nunca le ha gustado la propiedad, es una cosa bien impresionante, no tiene ningún apego por ningún tipo de propiedad, pero de que aquí el derecho de propiedad, digamos, ahora queda sujeto al cumplimiento. Efectivamente, este es el proyecto garantista, ¿no? Que creo que es lo que más amenaza estas libertades que nosotros los liberales defendemos. Entonces, dentro de eso te quería llevar a la última pregunta, y que tiene relación justamente con la posibilidad de que este proyecto o que este camino constituyente, que acordémonos, tiene un plebiscito de salida. ¿Sí? Sí, Acá importante nadie habla del plebiscito de salida, pero sí. si en el plebiscito de salida la gente dice mayoritariamente, ¿saben qué más? No nos gusta la constitución que ustedes o preferimos la otra. Bueno, entonces aquel grupo que muy genuinamente puede decir, yo no quiero una constitución, por mucho que todas las reformas que tuvo, que Lagos le puso la firma, etcétera, no quiero una constitución que tenga por origen el régimen militar, va a tener que aceptar que esa es la decisión democrática. La pregunta es, ¿qué capacidad está teniendo esa gente de aceptar las decisiones democráticas, es decir, de las mayorías, cuando se han acostumbrado a una política asambleísta? La vimos en las universidades, donde destruían los derechos de la libertad de expresión de cualquiera que no pensara como ellos. Las universidades están absolutamente tomadas por un solo discurso hegemónico. Lo mismo pasa con la educación, ¿no es cierto?, y el adoctrinamiento que hay ahí. Gente que está diciendo por fuera, como Luis Mesina, de movimientos sociales diversos, ¿no es cierto?, que hay que ir a una asamblea constituyente, y que esto tiene que tomar un cariz en el que el pueblo se haga, porque mucha gente la que va a salir elegida forma parte de una clase política que justamente, como tú bien dices, hoy día tiene una tremenda crisis de legitimidad, sí. Y a eso le sumas dos factores más que son bien complejos, porque por una parte, lo que se suponía de la hoja en blanco, que aquí el problema de esto es que se generan
muchas expectativas que pueden ser usadas para desacreditar el proceso institucional, y eso es lo que a mí me complica y que quería terminar por conversar contigo. Hoja en blanco no va a ser porque tenemos una serie de tratados de libre comercio y ahora hasta se nos metió en las Naciones Unidas en las discusiones parlamentarias, o sea, como que ya tú dices hay una hambre de lo local, pero yo no sé cómo, que bueno, la típica tensión entre la globalización y lo local, etcétera, ya, pero lo de la hoja en blanco no va a ser, o sea, ya ahí hay un motivo de decepción. Lo de que no van a haber políticos no va a ser. Ahí hay otro motivo, aunque tú me digas sí, pero un gran porcentaje son independientes, bueno, veamos quiénes salen elegidos, esa es la pregunta, pero si salen elegidos un porcentaje importante de políticos, va a haber otro motivo más para deslegitimar esto. Luego, si es que la gran mayoría de la gente votó porque se iba a tener derechos sociales garantizados, y eso no se cumple, ¿qué va a pasar con esa gente si va a estar dispuesta o no de aceptar una constitución mínima, por ejemplo, del tipo de la que estás pensando tú? Entonces, ¿cómo ves tú? Porque ahí nos salimos del paraíso, ahí nos salimos de la salvación, que efectivamente este acuerdo puede haber sido una salvación por momentos muy críticos de malestar ciudadano, que desde mi punto de vista fue como cuando mi hijo menor estaba enojado por X, por qué sé yo, porque no le prestaban el autito, y yo le decía, pero Cleme, mira, un picaflor, y estaba enojado porque no le pasaban el auto, mirá el picaflor, y ¡ay, qué lindo! Y listo, se le pasaba el enojo. Aquí fue como, estoy enojado por la corrupción, por la delincuencia, por la baja de los sueldos, por esto y lo otro, pero miren, la Constitución, y fue así como, así lo veo yo al menos, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente por lo que la gente está votando no es lo que la Constitución finalmente les puede asegurar. Entonces la pregunta que te hago yo a ti es, ¿esto se nos transforma en purgatorio y en infierno si es que, producto de que tenemos tratados internacionales que no podemos simplemente dejar en hoja en blanco, producto de que puede haber gente que estos movimientos digan, bueno, no son legítimos porque vienen de esa clase política que está totalmente legitimada, producto de que puede que el resultado no termine siendo satisfactorio y que haya una manipulación mediática, que las manipulaciones mediáticas las hemos visto de una forma impresionante en el último tiempo, convenciendo a la gente de que entonces esto es ilegítimo. Y eso desmantelaría este camino institucional al que yo hoy día confluyo y estoy de acuerdo, y por eso tengo esta conversación contigo, porque aunque yo era del rechazo, porque no me gusta la violencia como el origen del proceso, a pesar de que siempre estuve de acuerdo con una nueva constitución, pero no estoy de acuerdo con el origen, que es la violencia, sí, ahora yo estoy contigo, hagamos esta cosa lo mejor posible y saquemos adelante y vayamos en favor de un futuro mejor para todos nosotros. Pero ¿cómo ves tú ese otro proceso de desmantelamiento que se está avanzando por otro lado? Sí, creo que voy a aislar una premisa de tu pregunta y me voy a hacer cargo de la otra. La que voy a aislar es la del autito y el picaflor. Yo sabía. Porque si eso... No, lo que hace es que si eso es correcto, si esa hipótesis es correcta, entonces no hay otra alternativa que el fracaso. No sé si me entiendo. Pero el picaflor igual es adorable. Sí, es un buen punto. El picaflor es adorable, pero la hipótesis sobre la cual yo creo que se construye este proceso es que hay distintos autitos, por así decirlo, y todos ellos de alguna manera están vinculados al picaflor, por así decirlo, para que se entienda como la... Yo creo que si partimos con esa hipótesis, porque yo creo que efectivamente existe la percepción de mucha gente de que cambiando las reglas del juego, y aquí tú voy a hablarle acá modelo, acá ¿cómo se llama? La sala de máquinas, cómo se distribuye el poder, acá centralismo, lo que quieras llamarle, que igual está en las reglas de la Constitución, ¿cierto? Hoy día estamos discutiendo el tercer retiro, y la pregunta es si el gobierno va o no al Tribunal Constitucional. O sea, igual, para mucha gente en el último tiempo, la Constitución se ha transformado en un elemento que está como permanentemente como frustrando la capacidad de la mayoría de después de dar cuenta que la Constitución es contramayoritaria por esencia, pero por último lo va a haber sido la que nosotros decidimos. Pero bueno, quiero irme al punto que más me importa y que creo con esto va a quedar clara mi posición. Me parece muy interesante, muy entretenida la idea de verlo entre salvación y purgatorio, o infierno, ¿cierto? Tenemos tres posibilidades dantescas aquí. El infierno, el purgatorio o el paraíso. ¿Cuál de todos esos caminos es el de la constituyente? ¿Hacia dónde nos lleva, mejor dicho, la constituyente? Yo creo que no es la salvación. Si por salvación se entiende, por así decirlo, la redención de todos los males,
¿cierto? Yo como liberal creo que el conflicto es inescapable a la especie humana. Dicen que los marxistas creen que el conflicto se soluciona en un futuro esplendor cuando fuiste capaz de derrotar al capitalismo y ya no hay lucha de clase. Y dicen que en el mundo conservador el conflicto es un recordatorio de un orden natural que subvertimos. Y por tanto todo pasado fue mejor. Al liberal el conflicto es inescapable, es parte de la condición humana, como diría nadie. Por lo tanto, salvación, esto no va a ser. El día siguiente que nos levantemos, después de haber, pongamos en el caso, aprobado la nueva constitución, en el plebiscito de salida, Chile va a ser distinto en un sentido muy específico. No va a ser, tu vida no va a ser distinta, te vas a levantar a trabajar igual, las cosas van a ser más o menos parecidas, se va a tomar un buen tiempo el nuevo orden constitucional en conectarse con la legislación, tiene que terminar el próximo periodo presidencial y parlamentario para enchufarse con las innovaciones institucionales respecto de cómo va a funcionar el régimen de gobierno para la siguiente, ¿cierto? Todas esas cuestiones yo creo que no van a ser la salvación en el sentido de que van a servir como una píldora para que la gente diga estoy mejor automáticamente. Creo que tiene harto de purgatorio, ¿eh? Y creo que tiene harto de purgatorio, que no es lo mismo que el infierno, como tú bien sabes en Dante. En Dante el que decía el infierno cagó, no tenía vuelta. El purgatorio, en cambio, que hace una buena vuelta, ¿cierto? Para mortificarte y hacer actos de contrición, penitencia por tus pecados, pero finalmente estaba la posibilidad de acceder al paraíso. Me parece que tiene algo de purgatorio, y aquí le voy a robar a Pablo Ortúzar esta idea de la dimensión sacrificial de la política. A mí me parecía, y esto puede ser una aberración como lo voy a plantear, pero a mí me parecía que si es correcto que el estallido social era principalmente una rebelión contra las élites políticas y económicas de Chile, hay que mirar un número que apareció justo antes, Vane, del plebiscito de octubre. Es una encuesta que yo leí, las encuestas ya sabemos que hay que tomarlas con pinzas, pero hubo una encuesta que yo leí que me pareció súper interesante, que el 80% de los chilenos, muy parecido a lo que obtuvo de hecho la prueba, el 80% de los chilenos sentía que la opción rechazo era la opción de la élite. El 80% de los chilenos sentía que la opción rechazo era la opción de los grandes grupos económicos y del mundo político. Por lo tanto, haberle ganado 80-20 a ese mundo al cual tú dejaste la cagada en el estallido contra ese mundo, te dieron la posibilidad de jugar un partido contra ellos, les sacaste la cresta en las urnas, 80-20, y de alguna manera como que exorcizaste, como que tu revancha se cumplió, o sea, les ganaste 80-20 a esa misma élite que estabas tú cuestionando. Entonces como que baja un poco la temperatura de lo que podríamos llamar el ánimo de vendetta. Ya les ganaste, conseguiste, les arrancaste una constitución de sus manos. Y ahora viene otro factor tricky que tú lo mencionaste. Claro, les arrancaste algo que ellos no querían, pero ahora ellos mismos se están acomodando para tener harta gente en la convención. Correcto, fair enough. Pero también va a ser una convención con la mitad de mujeres, o sea, un grupo que ha estado permanentemente diciendo hemos sido desplazadas, oprimidas, marginadas de la toma de decisiones, ahora vamos a ser la mitad. Pueblo originario, o sea, no hay un grupo más representativo del ánimo reivindicatorio, ¿cierto? Había más banderas mapuches que banderas de Chile en el estallido, y tienen escaños reservados. Nunca habían tantos independientes, nunca jamás. De no sé cuánto, creo que más del 66% de candidatos son 77. Independientes. O sea, impresionante. Y el otro día le escuchaba a Juan Pablo Luna un dato que yo no tenía. Desde el año 88, desde el año 89 a la fecha, esta es la elección con los apellidos menos vinosos en comparación a todas las otras elecciones, en promedio. Es decir, mucha gente de lo que podríamos llamar la ciudadanía que no tiene ninguna vinculación, el pueblo, que es ese concepto como que se ha resignificado, nunca ha sentido como ahora que tiene una chance de entrar. Es cierto que muchas de esas expectativas se van a frustrar, pero otras ya fuiste como llenando de a poquito la piscina de legitimidad. Es peludo creo yo, no hablar de honestidad intelectual porque no creo que todos la tengan, pero es peludo que si tú le prestaste ropa a este proceso,
te subiste al carro, y aquí estoy pensando en Jadwe, Giles o hasta José Antonio Caz, te subiste al carro y dijiste, ya, ok, puta, al principio por distintas razones no, pero ya, aquí estamos, pongo hasta mis candidatos, y después si algo no te gusta, tirar el mantel, patear el tablero, y salir y decir, no, trampa, no me gusta, chao, boicoteémoslo. Se puede, ¿ah? Se puede, no digo que esto no vaya a pasar. Tampoco yo creo que esto vaya a ser una taza de leche, que nos vamos a juntar en la mañana todos, nos vamos a dar la mano y vamos a cantar Kumbaya. Esto va a ser, como me gusta el fútbol, esto va a ser como ir a jugar contra Uruguay al centenario, va a estar bravo. Y a veces, muchas veces, va a tener que haber una performance de qué es más bravo de lo que es, para que afuera no digan que tenéis todo cocinado. Por ejemplo, yo he participado en varias discusiones para que el reglamento llegue lo más avanzado posible y no perder tiempo en eso. Pero hay que hacer un poco la pantomima también de que estamos súper enojados, porque si no estás indignado pareciera que no estáis como representando la rabia de tu mundo o el miedo de tu mundo, que son como dos motores emotivos muy presentes en esta conversación. El miedo de un mundo que dicen, bueno, no me desmantelé el país, y la rabia de los otros que dicen, viejo, voy por todo. Y va a ser bien interesante ver de qué manera, también, y es un poco también el rol que me gustaría jugar a mí, Vane, uno puede ir ecualizando estos miedos y estas rabias y lograr terminar con un contenido que no va a satisfacer ningún paladar a plenitud, ninguno. Nadie va a decir, bueno, me encanta, si yo hubiera podido escribirla antes, no me habría quedado tan buena. Yo creo que nadie va a decir eso. Todos, pero es que nadie gane todo, pero todos ganen algo, por decirlo de alguna manera, creo que puede ser, no voy a decir la receta del éxito, pero un camino en este purgatorio que te va a dejar más cerca de un paraíso que no existe. Sí, sí, como dice Galeano, la utopía sirve para caminar, ¿no? pero por lo menos para acercarnos a la percepción de que estamos saliendo del purgatorio, de recomponer las confianzas institucionales, eso a usted me parece clave, de sentir que el país que tenemos es de todo, esa talla como cuando gana Piñera y dice ya, bueno, administrado por sus propios dueños, que nunca más se diga esa talla. Lo que hablábamos recién de mirarnos como iguales. Si logramos que en esa dimensión, que quizás no es tan material, esta pega logre generar algo positivo, yo creo que podríamos decir como misión cumplida. Creo que por eso estoy contigo. Yo creo que hay que bajar las expectativas y hay que apuntar a la palabra clave, legitimidad, más que a que yo específicamente mañana tenga todo gratis o no sé, como todas esas... porque legitimidad, como tú cachai, Vale, es un concepto difícil de asir, no tiene contornos muy definidos, pero básicamente da la sensación de un orden político que nos parece más o menos razonable, aceptable, justificable, una palabra que me parece que es muy importante. Yo creo que para allá debe ir la micro. Yo por lo menos voy a tratar de ayudar en esa dirección. Bueno, me alegra mucho porque al principio me acabas de cambiar una idea que tenía yo de ti, que pensé que veías en las instituciones un poco como este carácter divino No, que Dante veía en las instituciones de Roma. soy un constructivista moderado. Y yo también, o sea, a mí las instituciones me parece que son fundamentales y cuando se corrompen sus dinámicas me parece muy difícil que individuos solos o aislados las puedan cambiar y por lo tanto siempre se fagocitan a los individuos. Y bueno, este es un purgatorio, yo te quiero desear la mejor de la suerte si sales electo y si no, de todas maneras espero que a quienes salgan electos les puedas hacer, los puedas ayudar, ¿no es cierto?, a seguir, porque gente así como que está consciente de todas estas dimensiones es lo que necesitamos. Y la diferencia también entre purgatorio e infierno, purgatorio va a ser de todas maneras, el amor está mal dirigido inicialmente y hay que volver a reencauzarlo. No hay como culpas específicas, como que todo se diluyó un poco. Sí, está diluido. Y cada alma va a tener que entrar en un proceso de expiación, reflexión y arrepentimiento bastante potente, pero hay un camino, y hay un camino que creo que hay personas están conscientes, tú eres una de ellas, y que es rescatar más allá de la posición específica de cada quien, que acá lo que hay que salvaguardar es la praxis del diálogo democrático, es la experiencia de la igual ciudadanía.
Hay que desanclar el concepto de dignidad, de que solamente se trata de algo material, y hay que anclarlo a la realización del ciudadano aportando al mundo común. Muy arentiano lo que te estoy diciendo, pero yo por algo estudié a esta señora Sí, tanto tiempo. yo suscribo. Entonces yo creo que eso es o sea, esa es una tremenda, si logramos hacer eso, en que quienes quedan aislados y fuera del juego son quienes no están dispuestos a dialogar, es decir, los violentos, los que tienen vocación totalitaria, y quedan aislados en forma, no porque uno las aísle, sino que porque automáticamente la gente dice, pero si esto no era para que conversáramos, esta persona no quiere conversar, no la inviten al programa, porque qué lata, así no se puede. Un poco como, ¿me entiendes? Porque es más o menos así. Yo creo que si logramos al menos que de esta experiencia, fuera de que la gente se sienta representada por su carta magna, signifique lo que esto signifique, no lo sé, pues francamente no está fácil, digamos, esa es una pega que yo me retiré, te toca a ti, pero que la gente se siente identificada, que no se sientan como resultado de una historia de violencia, que partió mucho antes del quiebre institucional del 73, y que se sientan que hubo una experiencia de diálogo, y de ese ser, por último de ver que los dialogantes se trataban como iguales siendo tan distintos, y que por lo tanto el diálogo es posible. Yo creo que podemos hacer una tremenda experiencia de aprendizaje cívico, y que en ese sentido entonces sí podríamos hablar de un purgatorio que nos acerque al paraíso, como dices tú, y Ojalá, así es que... ojalá. Así es que, Cristóbal, Sí. pucha, muchas No gracias. está la rueda de no está la rueda de la fortuna clavada, pero hay que hacerla. Esa es la cuestión. Aquí adoptar una actitud fatalista es lo peor. Hay que tratar de, como hablábamos un rato de Aristóteles, ¿cierto? Decíamos, hay que tratar de ser feliz. Bueno, hay que tratar de que esto salga bien. Y por último, después pateamos la perra, pero por ahora hay que tratar con Yo todas estoy de nuestras fuerzas de que acuerdo. salga bien. Lo que pasa es que hay un tema que es el coraje de mirar el caos. Para poder poner orden en el caos, uno también tiene que tener el coraje de mirar lo que hay ahí, porque hay mucho de buenismo y de moralina, y ese buenismo y esa moralina no nos sirve para resolver los problemas. Los problemas tenemos que, como tú bien dijiste, yo estoy medio vacunado de eso. Ya no te me das cuenta, compro ninguna porque de esas cuando cosas. como tú bien dijiste, hay un sector de académicos y de gente que está influido en este proceso, que se ha puesto en el lugar de, no, mira, no vemos nada de lo malo que puede haber habido en el ordenamiento y el modelo y qué sé yo, porque íbamos tan bien, y entonces estaba todo bien, y entonces esto es toda una quimera, dejándolo en términos cómicos, es el problema, digamos, que vendría a ser simplemente de una repartija de más privilegios y punto. Entonces yo creo que eso no es. Hay que ser capaz de mirar el caos, hay que ser capaz de mirar que lo que venía de antes, en ciertas cosas efectivamente, podían producir un gran malestar, que hay una fragilidad en gente que vive con un cierto ingreso promedio, que no tiene una red básica en la cual pueda confiar, y que esa red básica no está, no porque no nos saquen suficiente plata para ponerla en el Estado, sino que porque el Estado en parte importante no está funcionando. Entonces yo creo que eso por una parte, pero por otra parte también, como dices tú, ponerle ficha, sonreír y decir, ya, bueno, acá damos el espacio para que se conozcan tus ideas, tu posición, la de otras personas también, que vayan avanzando en una constitución con los principios que resguardan al individuo del poder del Estado, y de ahí en adelante todo lo que significan, digamos, los derechos de primera generación que no pueden quedar fuera. En eso estamos todo el piso mínimo, por lo menos liberales, libertarios, paleolibertarios, republicanos, conservadores. Hay un gran mundo que en eso estamos de acuerdo, y creo que tenemos que hacernos presentes. Así que muchas gracias. Si sales elegido, vas a ser un gran representante de esa voz. Gracias, vale, nos vemos, cuídate mucho. Que estés muy bien, Cristóbal. Gracias. Gracias por haber estado en Centro de Estudios Libertarios. Y a todos ustedes, los telepensantes, una muy buena tarde, y espero que hayan disfrutado de esta conversación.